Muy buenos días, soy Elizabeth del Centro de Capacitación. Estamos muy contentas que estén acá. Tenemos a 6 personas. El número está un poco debajo de las expectativas, pero por eso hemos esperado un poquito. Pero tenemos a Carol Orozco, Fernanda Puti, María Villaviera, Nancy Telo y Telasim. Hoy, como sabes, es vamos a decir, nuestro último encuentro virtual con esta web reunión número 2. Pero bueno, seguiremos de todos modos en contacto a través de emails o por, después del curso, ¿no? Y también les tendremos informados de cualquier información o actividad que tengamos en el centro y que les pueda interesar. Espero que no estén agotadas, que el ejercicio haya sido interesante. Parece que ha habido un rico intercambio de proyectos en pares y pues esperamos que ha sido enriquecedor. Entonces, déjame pasar acá. Esta mañana, pues más o menos va a ser como la primera web reunión. Primero, María Eugenia va a hacer un poquito un recordatorio de todo el proceso y lo que ha funcionado bien o lo que se podría mejorar. Y después cada una de ustedes va a poder presentar su ejercicio, ¿no? Ya finalizado, sobre todo contando pues cómo va a ser sostenible este proyecto en el futuro, ¿no? Los desafíos del mismo. Después, pues si tienen alguna pregunta o respuesta, Mauge estará respondiendo, o Patricia o yo misma. Y pues cerraremos a las 10:30, porque como saben tenemos 4 grupos y pues tenemos la otra reunión a las 11. Al final también recordaré qué queda pendiente para ya cerrar el curso. Pues sin más le paso la palabra a María Eugenia y seguimos con la presentación. ¿Ya, Mauge? Gracias, Elizabeth. Sí, aquí estoy. Gracias, Elizabeth. Muy buenos días a todas y todos. Bueno, en esta parte de la web reunión, la segunda web reunión, la intención es más o menos hacer una evaluación general a la presentación de todas las comunidades soñadas que se han venido desarrollando en relación a los 4 módulos. Los 3 módulos, bueno, se han desarrollado de la misma forma, excepto el módulo 4, que como bien saben, ha sido una actividad un poco más dinámica y diferente, por cuanto se les ha asignado un par y la responsabilidad pues de enviar los comentarios para poder elaborar la ficha. En el módulo 1 habíamos avanzado en relación a la igualdad de género, un marco conceptual, ¿no? Normativo sobre el contexto regional. En este módulo, pues hemos tratado de abordar conceptos de derechos humanos y de igualdad de género, hemos tratado de relacionar los conceptos de género, igualdad y discriminación, además de identificar también brechas de género en la región. Hemos visto algunas estadísticas, algunos datos, etcétera. En el módulo 2, pues, se ha visto la materia de gobernabilidad democrática y desarrollo de género sensitivo, de cómo es que se ha desarrollado esta temática en territorio a través de la descentralización y las autonomías de nuestros países. Hemos tratado de entender qué es el desarrollo de género sensitivo para su entorno, cómo es que aplicaban esto y cómo también desarrollábamos o enriquecíamos el trabajo anterior. Es decir, si en el módulo 1 habíamos tenido 4 fases, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? En el que teníamos que plantear, contextualizar la problemática,
identificar un problema de desigualdad, de discriminación, teníamos que soñar en la solución de esa brecha o de esa desigualdad, además de plantearnos también acciones y cuáles serían los primeros pasos para mejorar esa situación. Entonces, en el módulo 2 avanzábamos mucho más allá porque ya teníamos elementos sobre temas de descentralización, cómo había sido ese desarrollo y cómo es que se había insertado el tema de género a partir del desarrollo humano y los derechos humanos, ¿no? Entonces, cabalmente, a través de las acciones locales de las mujeres y las transformaciones sociales, pues se han promovido diferentes políticas, medidas, etcétera, en torno a un territorio. Y obviamente a través de toda la revisión de los módulos se ha visto también que existen diversas experiencias en toda Latinoamérica y el Caribe, aparte de que se ha venido institucionalizando la materia de género, la perspectiva de género, de equidad, de igualdad, y hemos ido avanzando en el transcurso de todos los años. En el módulo 3, pues hemos visto ya el tema de políticas públicas locales e igualdad de género. En esta ocasión hemos tenido la oportunidad de encontrar conceptos interesantes, además de haber participado también de las web conferencias, conociendo instrumentos como el semáforo para realizar los autodiagnósticos desde el gobierno municipal. Hemos tratado de mirar a través de la web conferencia con la compañera del Uruguay también, el tema de institucionalidad, los temas de transversalización de género, la planificación de respuestas. Y finalmente el módulo 4, el cual vamos a tener la oportunidad de escucharlas a todas ustedes en cuanto a la sostenibilidad de estas políticas de igualdad, ¿no?, a nivel local. Entonces, de esa forma vamos a iniciar esta web reunión, la segunda web reunión del curso en línea. Pasaremos, por favor. Bueno, aquí podemos observar algunos factores que he venido identificando en las presentaciones de las comunidades soñadas. Y justamente les mencionaba de que esta es una pequeña evaluación en cuanto al tipo de propuestas, por ejemplo, ¿no? He podido visibilizar, he podido encontrar de que hay propuestas bastante avanzadas desde un inicio, es decir, que hay gente que está sobre el tema, que conoce el tema de género, el tema de igualdad, el tema de derechos humanos, y que sus propuestas desde un inicio han estado muy bien elaboradas. Obviamente hay otras que han lanzado nuevas iniciativas en sus entornos y en sus territorios, que son propuestas menos avanzadas, pero que se han ido desarrollando a través de los 4 módulos y se ha visto el desarrollo de las ideas, el desarrollo de cómo se han ido avanzando en los planteamientos y generando la aplicación de los conceptos, que es la idea justamente del curso en línea, ¿no? De ver cómo aplicas los conceptos a tu propuesta. Y esto se ha venido desarrollando de una manera paulatina en el transcurso del curso, ¿no? Y hay otras propuestas también que lamentablemente no se han desarrollado, se han quedado en la idea. De hecho, todas las ideas son interesantes, pero había que desarrollarlas en el marco de los conceptos que se habían tocado en torno a los 4 módulos. Entonces, se han quedado sin desarrollo y a esas propuestas también se les ha observado y se les ha dicho de que, bueno, hay que ponerle no solamente la idea, sino también hay que ponerle la carne, ¿no?, el contenido al trabajo, a la propuesta, porque son propuestas muy potenciales. Todas han tenido una identificación del problema, la problemática y la contextualización de su trabajo muy interesante, solo que hay que desarrollarlo, ¿no? No hay que dejarlo en una idea o en una sugerencia, sino que hay que trabajarlo, hay que desarrollarlo y contestar
las preguntas, que son preguntas muy motivadoras, ¿no? Y nos ayudan justamente a enriquecer el trabajo. En esa diversidad que hemos visto en el transcurso de las presentaciones de las comunidades soñadas, las propuestas han estado alrededor de temas muy interesantes, como por ejemplo el tema de la educación. Muchas de ustedes han mencionado, perdón, y muchos también han mencionado de que el tema de la educación es clave, ¿no? El tema de la capacitación, el tema de la sensibilización, socialización, etcétera, que pasa a través de esta temática, de la educación en términos de género sensitivo, ¿no? También se han abordado temáticas sobre el transporte, es decir, sobre el tema de seguridad y violencia, ¿no? También se ha visto temas como del cuidado, es decir, que estamos preocupadas también por el tema económico, de la autonomía de la mujer, el empoderamiento económico de la mujer y esta falta de tiempo de la mujer, de la disponibilidad de su tiempo, ¿no? Y pues el aporte que se realiza en los entornos familiares que no están contabilizados, etcétera. Entonces, se han visto estos temas. También se ha tocado las violencias, ¿no? Hemos tenido la presentación de violencia política de una de las compañeras. Esto ya más en un entorno de un trabajo más público, ¿no? Y a través de lo que sería el ejercicio del cargo y la violencia política de las mujeres. También hemos visto derechos laborales, en torno a derechos laborales, las trabajadoras del hogar. Hemos visto también violencia en conflicto armado, género, ¿no? En el caso de Colombia. Hemos visto también en términos de cuidado al cuerpo, el respeto al mismo, a través de cómo institucionalizamos también el género. Ha habido bastantes inquietudes en torno a varias instituciones de cómo estas estructuras verticales pueden ser mucho más sensitivas al trabajo de las mujeres, mucho más sensibles al género, ¿no? Entonces, la idea de trabajar la institucionalización creo que es clave en varias de las propuestas. El tema es cómo lo hacemos. Son estructuras a veces demasiado patriarcales. Solo el nombrar el tema de género seguramente ya les genera, ¿no?, un tipo de urticaria a los hombres. Pero creo que se pueden dar los pasos elementales como hemos podido visibilizar en la teoría también en el módulo 3. También ha habido temáticas relacionadas a la participación política. La participación política de las mujeres, hay gente que está preocupada en torno a la toma de decisiones de las mujeres, ¿no? No todas las mujeres acceden a cargos de representación política, ya que es una forma de poder promover nuestras agendas, es una forma de promover el trabajo de las mujeres siempre y cuando, obviamente, las mujeres estén interesadas, o los hombres también, ¿por qué no?, en llevar las agendas de las mujeres dentro de lo que son las gobernaciones, los municipios, las alcaldías, las intendencias, etcétera, ¿no? Entonces, el tema de participación política es clave. Después también se han visto diferentes tipos de violencias y acoso hacia las mujeres, ¿no? Veíamos que el acoso existe en torno al transporte, el acoso y la violencia existe en torno a entornos familiares, entornos privados, entornos públicos, etcétera. Se ha visto también las temáticas sobre derechos de las mujeres, varios derechos, ¿no? Esto cruza el tema de educación, salud, multicausales, ¿no? También hemos visto temáticas de migración, ¿no? Las problemáticas de las mujeres, los hijos, las familias, la ausencia del esposo o la esposa, y cuáles son estas problemáticas que quejan a
a las sociedades o a las unidades familiares, ¿no? Cómo se desintegran, cómo se benefician y también la autonomía de la mujer. Se ha visto también temas de tecnologías de la información, ¿no? TICs, cómo es que también se puede desarrollar las temáticas de género o sensibilizar a través de las tecnologías de la información a más mujeres que conozcan sus derechos, que puedan conocer también cómo es que se puede atender seguramente los casos de violencia, etcétera. Es una forma novedosa debido a que la gran mayoría de las personas a nivel mundial, pues, estamos conectadas a través del Internet, ¿no? Y es uno de los elementos o herramientas que se pueden utilizar para la sensibilización y la capacitación también, ¿por qué no? Y finalmente, otra de las temáticas también que se había visto es la trata y tráfico de personas en términos de desapariciones, un tema bastante delicado al saber que las mujeres desaparecen todos los días de nuestras ciudades, de nuestros territorios. Entonces, este es un breve resumen más o menos de la diversidad de las temáticas que hemos podido abordar en los 4 módulos y en el desarrollo de nuestras comunidades soñadas. Otro de los elementos y otro factor identificado también en las presentaciones ha sido el seguimiento a las instrucciones, y a los objetivos del curso y las comunidades soñadas, ¿no? Muchos han leído las instrucciones y han contestado las preguntas de manera que se ha seguido, digamos, una secuencia de una construcción en torno a las comunidades soñadas en los 4 módulos. Ha habido también gente de que ha contestado otras cosas en las preguntas y que si bien han sido más que todo esas propuestas que no han desarrollado muy bien la temática, imagino que tiene que ver también con la comprensión de los conceptos y la lectura de los módulos, ¿no? Todo de hecho está relacionado, además de los tiempos de entrega. Entonces, cuando nos desfasamos un poco con el trabajo, pues hacemos este doble esfuerzo, ¿no? de atrasarnos y de querer ponernos al día en el trabajo. Entonces, ha habido estos desfases que tienen su costo, ¿no? Al final, porque también uno es mucho más eficiente cuando marcamos un cronograma o el tiempo límite para hacer el trabajo. Entre otros, también ha habido las complementaciones y las revisiones a cada comunidad soñada, según han ido llegando. Yo personalmente he tenido un problema en cuanto al Internet. Algunas comunidades soñadas no me han llegado o no las he recibido. Y después, bueno, cuando les consultaba en cuanto al seguimiento, pues sí me habían mandado. Entonces, ahí yo les pido un poco de disculpas porque los que había recibido, bueno, pero yo hacía el seguimiento y les mandaba los mails para indicarles, ¿no? En cuanto a la extensión de las comunidades soñadas y en torno a las instrucciones, pues se les pedía a veces que realicen una media página, ¿no? Para que esta no sea ni muy extensiva ni muy corta. Pero muchos de ustedes han mandado un párrafo en el que realmente no se ha desarrollado la idea o la pregunta. Y otras obviamente han desarrollado más de lo que se les pedía, ¿no? Era más de una hoja, han insertado dibujos, han insertado gráficas, etc. Bueno, en las tareas elaboradas están muy relacionadas al tiempo invertido y a la calidad. Esto tiene que ver con la calidad del trabajo, ¿no? Entonces hacemos un buen trabajo y creo que esto les beneficia bastante a ustedes porque entonces podemos tener también comentarios mucho más fuertes, revisión, o sea, por mi parte también mucho más dirigida que aquellas propuestas en las cuales estaban obviamente sin contenido y sin respuestas, ¿no? Eso en cuanto a estos factores identificados en las presentaciones. Pasaremos, por favor, Elisa. Entre las características de las presentaciones por cada trabajo, voy a ser más breve en estas partes. Creo que en la primera
comunidad soñada, pues tenían que definir el territorio o el ámbito de acción. En algunas presentaciones han sido difusas, otros no han sido concretos, en otros trabajos no se ha mencionado siquiera el lugar donde se estaba realizando la iniciativa, ¿no? Y lo deseable era delimitarlo, poner el lugar, poner el nombre, etcétera, ¿no? La clave, de hecho, fue definir el problema, analizarlo, justificarlo y desbordar en sus sueños. Creo que la comunidad soñada 1 es el cimiento de su edificio, ¿no? Entonces, si esto, en caso de que vayan a aplicar sus comunidades soñadas, creo que es clave, definir su problema, su problemática, ¿no? A la hora de abordarla, han sido en muchos casos amplias, han sido multicausales, todas son obviamente problemáticas estructurales. La idea es que a través de los pasos, ¿no? A través de las mismas ideas y de la dirección que se vaya a tomar en cuanto a la ejecución de las iniciativas, pues veamos también hasta dónde queremos llegar, hasta dónde vamos a poder influir, y por eso habíamos trabajado esa visión de igualdad también, ¿no? En las diversas fases de la fase 1, la 2, la 3, la 4, etc. Entonces, en conclusión, creo que todas las ideas e intenciones son buenas, ¿no? El tema está en cómo las realizamos. En la fase 3 y 4, determinar cuál era el primer paso, ¿no? Pasaremos, por favor, Elisa. En cuanto a las características de las presentaciones de la comunidad soñada 2, había que identificar en base a la lectura del segundo módulo, ¿no?, lo que no se había tomado en cuenta en el primer módulo. Es decir, había que realizar un trabajo de complementación y enriquecimiento de sus propuestas, ¿no? Las preguntas, de hecho, han ayudado, han empujado a imaginar, a soñar y a crear en aquellas propuestas innovadoras o nuevas. Tengo entendido también a través de la lectura de que han habido propuestas que ya estaban en proceso y que ustedes estaban tratando más bien de impulsarlas, de llevarlas adelante, o de también de identificar qué es lo que les faltaba, ¿no?, para poder trabajar la propuesta en sus instituciones, ¿no? Entonces, hubieron mucho más retrasos también en la presentación de las comunidades soñadas 2, ¿no?, en la presentación de sus trabajos, y también menos tiempos de revisión, entrega y devolución. Pensar en iniciativas de desarrollo de género sensitivo, ¿no? Han habido varios ejemplos de otros países también en cuanto al tema de desarrollo de género sensitivo, ¿no? Creo que faltó también completar con videos, fotografías, porque se les había solicitado, ¿no?, que podían también enriquecer estas fichas. Y finalmente, es decir, que la primera ya nos ayudaron a nuestras propuestas, ¿no?, mucho más. Pasaremos, por favor. En cuanto a las características de las presentaciones de la comunidad soñada 3, he encontrado una dificultad en varias de las propuestas, que ha sido una baja capacidad de imaginar desde su propuesta, ¿no?, cómo institucionalizamos, ¿no? He visto que se han referido de manera general a la teoría más que a la aplicación de su propuesta, ¿no? O en otras propuestas se han salido por la tangente, de hecho le han puesto full teoría, ¿no? La idea era integrar, ¿no?, la propuesta con la tarea de institucionalización, mirar cómo podíamos institucionalizar nuestra iniciativa en el mediano o en el largo plazo, ¿no? Si deseamos ver resultados e impactos, porque la labor de institucionalización, como ustedes habrán visto, la malla de Karen Levy, por ejemplo,
cuáles son esos pasos, en qué momento están las facetas en ese proceso tan largo que es el tema de la institucionalización, dónde estamos, ¿no? Entonces, si nosotros miramos más a fondo ese mapa, podríamos identificarnos y ver qué pasos nos faltarían en ese mediano o en ese largo plazo, porque la institucionalización de género, pues no es un trabajo de un corto plazo, ¿no? Es mucho más allá. Como habrán visto, es un tema de cambio, de transformación, de creación, etcétera, donde están, pues, de muchísimas personas, muchos actores, y se trabaja en todos los niveles de una institución. Entonces, generar un cambio cultural o un cambio de actitud es una tarea que no es de corto plazo, pero no es una tarea imposible, porque la idea es justamente sentar ahora las bases, ¿no? Lo propio para la transversalización de género, ¿no? También se ha chocado un poco con la misma situación. Sin embargo, como es mucho más aplicable el tema de transversalización, se han visto iniciativas más propositivas, con herramientas y con elementos mucho más aplicables al trabajo que estaban haciendo. Y en cuanto a los factores utilizados para la planificación estratégica, yo había identificado esto, ¿no? Que se vea reducido a plantear lo que se podría llegar a realizar más allá de su propia intervención. Es decir, esa planificación estratégica donde tenemos que mirar las metas, ¿no? Metas, en qué medida vamos a lograr lo que estamos soñando, de qué cambios estamos hablando, ¿no? Porque si bien hemos identificado esas desigualdades y discriminaciones que son bastante estructurales, yo creo que hay muchas instituciones que están trabajando temáticas desde muchos años y está relacionado a esto, ¿no? Cómo transversalizamos y cómo institucionalizamos, cómo formalizamos nuestras propuestas, cómo las insertamos desde nuestras organizaciones en el gobierno estatal, en el gobierno central. Entonces es clave mirar mucho más a fondo este módulo 3, que creo que es uno de los más serios porque ya vas solidificando tu propuesta y las ideas, ¿no? Pasaremos, por favor. Finalmente llegamos al módulo 4, ¿no? Donde han elaborado sus comunidades soñadas. Creo que ha sido una construcción basada en su experiencia y conocimientos y en ese intercambio de sueños, ¿no? Y esa lectura ha posibilitado esa construcción participativa entre ustedes, que hemos tratado de generar esa dinámica y el intercambio también de conocimiento, ¿no? En la práctica, ¿no? Cómo recibimos una crítica constructiva a nuestro trabajo, es decir, cómo recibimos estas críticas de parte de otras personas, ¿no? Y por lo que he podido mirar es que la lectura, ¿no? Que la gente ha realizado, se nota que está muy contenta con el avance de sus ideas y cómo se han ido desarrollando, creciendo y tomando forma, ¿no? Estamos hablando de esas ideas nuevas, de las ideas innovativas, pero también no desvalorizamos ese trabajo de otras instituciones con procesos mucho más sólidos y mucho más grandes, ¿no? Pasaremos, por favor, Elisa. ¿Qué ha funcionado bien o no? Aquí es mucho más general todavía, ¿no? Bueno, las lecturas a tiempo, tengo la sensación y la percepción de que sí han leído, ¿no? Porque entonces eso se refleja también en sus propuestas. En las presentaciones, bueno, no tanto, porque han llegado bastante retrasadas. Su autoseguimiento también era muy clave, ¿no? De mirarse ustedes de dónde estoy, porque el curso es exigente en cuanto a los tests, en cuanto a la asistencia a las webs, si han mandado sus tareas, etcétera. Entonces ese autoseguimiento es clave. Los envíos en línea o no envíos o no recepción de sus comunidades soñadas, eso también ha sido otro factor, ¿no? Que en muchos casos habían enviado pero no llegó, o enviaron y bueno, ha habido un tema de más de electrónico que de voluntad. Las instrucciones de web reunión, de web conferencia, se han sido bastante claras, han habido muy pocas preguntas, no, yo entiendo de que entonces todo estaba clarísimo. En cuanto a los horarios, se ha tratado de respetar los mismos.
en las fechas de los trabajos también en base al cronograma, ¿no? Y la red de trabajo también conectada, en respuesta y tiempos. Han habido participaciones también, pocas, pero dentro de lo que son los foros de discusión, no muchos han podido utilizarlo porque varios también me han mandado sus tareas para que yo se los cuelgue, y esa era una tarea de ustedes, donde podían entrar a la plataforma y poder colgar y socializar inquietudes, podían colgar videos, podían colgar notas, etcétera, etcétera, que hubiera enriquecido muchísimo más la participación y la dinámica del curso, ¿no? Es el uso de la plataforma, ¿no? Es muy interesante, es muy amigable. Está ahí justamente el foro de discusión donde se podía haber generado mucho más debate en torno a los temas que nos interesan, ¿no? Pasaremos, por favor. ¿Qué se debería mejorar? Creo que hay que mejorar los pasos, ¿no? En cuanto a tiempos de entrega, las revisiones, el cumplimiento de las fechas límites para no estar ampliando, tener una participación más activas y dinámicas, como decía el tema del foro de discusión, también tener instrucciones más claras. Creo que esta última instrucción ha estado un poquito más flojita, han habido muchísimas más preguntas en torno a la elaboración de la comunidad Soñada 4. Bueno, el uso más frecuente de los foros de discusión, el uso de la plataforma como una herramienta súper útil. No muchos de ustedes lo han entendido o no lo han utilizado, pero es una herramienta súper, súper importante, ¿no? Ha habido muchísimo intercambio de información ahí adentro. No sé si ustedes han tenido la opción o la oportunidad de verlo, pero en general, bueno, hemos tenido un trabajo muy enriquecedor para todas. Pasaremos, por favor, Elisa. Bueno, no sé si quieres que te dé la palabra, Elizabeth. Ok, muy bien. Pues gracias, Mauge. Ahora vamos a dar las palabras a cada persona. Tenemos 9 personas y son las 9:49. Como la otra reunión empieza a las 11, pues tenemos un pequeño margen. Propongo que cada quien no tome más de 5 minutos, por favor, para dar la oportunidad a todo el mundo. Si pueden volver a decir su nombre y apellido, su país o la comunidad que ha escogido como para su caso, y pues presentar su último ejercicio de comunidad soñada. Si están de acuerdo, espero que tengan sus micrófonos. Le voy a dar la palabra a Lilian. Voy a intentar con Lilian y empezamos de una vez. Gracias, Elisa. Ok. Después, si no logro darle la palabra a Lilian, pues voy a empezar con María Augusta. Ok, ya tiene el micrófono. Ustedes saben, para las otras personas, que si tienen comentarios, preguntas, pues igual lo ponen en las preguntas. Gracias. Hola, María. ¿Aló? ¿María Augusta? Hola. Sí, muy bien. Ahí está. Pues nada, tiene Hola, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, gracias por la palabra. Voy a empezar, bueno, como estaba leyendo, yo entendía que íbamos a exponer primero lo de los elementos de sostenibilidad, o hay que explicar primero lo de la comunidad 4, porque estoy viendo en la diapositiva que íbamos a empezar con eso, explicando toda la comunidad soñada. Rápidamente, ¿no? Y sobre todo cómo la va a sostener. Pero si puede precisar de dónde es, ¿no? El tema. Ok, a ver. Bueno, mi nombre es María Gustavilla, soy de Ecuador. Mi comunidad soñada se basó, bueno, vivo en el área, área urbana, y mi comunidad soñada se basó, lo enfoqué en mi barrio, en donde yo vivo. Quise hacer un poco más, delimité mi barrio porque es obviamente donde yo vivo, y quise enfocarlo básicamente en la educación que debe recibir las personas. Yo creo que las familias en general acá
con respecto a temas de género y repensar los roles en los cuales nos encontramos sumergidos, obviamente por la construcción de género. Entonces, bueno, básicamente mi comunidad soñada se enfocaba en dar talleres y conferencias para que nos sensibilicemos en mi barrio acerca de lo que estaba pasando, la problemática de los roles asumidos por el género que nos han inculcado desde que nacemos prácticamente. Entonces, eso era básicamente lo que yo propuse en mi comunidad soñada, con lo que yo trabajé durante estos meses. Y bueno, para ver algo de lo de la sostenibilidad que estábamos conversando, fue muy interesante el intercambio que tuve con mi compañera Carol, porque ella me sugirió algunas cosas que yo no había tenido en cuenta y que Mauge igual me ayudaron un poco más a desarrollar en ese tema. Entonces, bueno, me voy a ver un poco esto de la comunidad soñada en la cual yo estuve desarrollando. A ver. Bueno, me basaba en eso de justamente hablar acerca de los talleres y las charlas para temas de igualdad de género y de empoderamiento de la mujer, para que sepan acerca de los derechos de las mujeres y que se concientice básicamente en ese tema, padres, niños que estén involucrados, esposos, esposas, que todos estén involucrados básicamente aquí en el barrio con ese tema. Entonces, bueno, yo identifiqué que la educación es el tema clave y central de las talleres y capacitaciones en las que yo me basaba en mi comunidad. Entonces, la comunicación y la utilización de mecanismos que se puedan emplear para poner a disposición la información necesaria y que las personas que estén se vayan informando acerca de estos talleres sean partícipes. Me parece, para estos elementos de sostenibilidad me parecen elementales con la participación de todas las personas de mi barrio. Creo que eso es una parte muy importante, aparte del apoyo de la directiva de acá de mi barrio, con las que igual se iban a tener conversaciones para fomentar este tema. Y algo que también me pareció muy importante es lo de identificar la comunicación hegemónica que se puede estar utilizando actualmente. Entonces, con esa identificación creo que acerca de lo que, lo que yo me acuerdo que leía del lenguaje sexista, no sexista, la comunicación que se iba a tener posteriormente, analizando, pero, ¿cómo sería? Identificando este lenguaje que por lo general yo creo que nos utilizamos sin darnos cuenta, y creo que para mí eso era básico, identificar esta comunicación hegemónica y sexista que muchas veces tenemos todos y empezar a utilizar otro tipo de palabras para llegar a las personas. Bueno, ¿qué más? Algo más. Creo que eso básicamente. El atrapasueños acerca, bueno, es lo que resumí un poco acerca de que, bueno, lo que me importaba, pero acerca del atrapasueños, ¿en qué sentido? Porque de lo que recuerdo eran las ideas que, puedo decirlo de lo que se quedó atrapado. Ajá. Por ejemplo, lo que yo creía que iba a ser muy útil para la comunidad. Yo creo que lo que básicamente se quedó atrapado es que la concienciación de género, mediante esta educación de la que yo conversaba, permite el empoderamiento de las mujeres, porque las mujeres iban a estar al tanto de sus derechos y por tanto iban a poder defenderlos al frente de sus familias. Las madres, esposas que se empapaban de todo este tema iban a poder transmitir esto a sus hijos, que bueno, me parece muy importante educarlos de otra manera, ya no de la tradicional. Y por tanto igual conversar con sus esposos acerca de esto, de los roles de género que están tan marcados. Entonces yo pensaba en esto de que eso va a lograrse la visibilidad de todos los cambios que se vayan a generar, porque mediante igual esta comunicación común, yo lo veía, lo veo básicamente a la comunicación como un elemento transformador y difusivo de toda esta información que iba a llegar a todas las personas de mi barrio, que iban a estar integradas con este proyecto y básicamente todos iban a estar beneficiados.
por eso me parece igual muy importante, o enfocaba mucho lo de la participación de unos y otros, porque es apropiarse de este proceso y ellos mismos van a ser los protagonistas de todo este aprendizaje, porque favorece igual, o sea, iba a favorecer la cohesión de todos los miembros del barrio y los niveles de concienciación acerca de todas estas desigualdades que se han venido dando, igual con los talleres y las conferencias, iba a haber mucho intercambio de experiencias e iba a enriquecer todo este proyecto en sí. Ok. Entonces, yo lo veía más en ese sentido, todo esto de la igualdad y sostenibilidad. Yo hay Igual, claro. algunas ideas que me llegan, por ejemplo, crear figuras o modelos de mujeres líderes o cualquier o sea, valorizar algunas mujeres de la comunidad, etcétera, para también que para la nueva generación sienta que algunas cosas son posibles, ¿no? Y que están fuera de los roles tradicionales de género. Creo que eso es muy importante, como hacer visible algunas personas que no lo son y que han tenido eso, roles no tradicionales, ¿no? Que es muy motivador, creo, para la nueva generación. También la comunicación, decías que es importante en la manera misma, o sea, ser consciente nosotras y nosotros de cómo funciona la comunicación, cuánto tiempo, hay cosas así, por ejemplo, de contar cuánto tiempo en una reunión ha hablado las mujeres y cuánto tiempo han hablado los hombres, y ver cómo toda esta dinámica se da, ¿no? Y pues tal vez también grupos de palabras, ¿no? Algunos juntos, mixtos, y algunos solamente entre hombres para hablar de sus cosas, tal vez solamente entre mujeres. Esos son los comentarios que me llegan. No sé si Mauge quieres decir algo. Sí, no, yo realmente muy contenta con todo el trabajo que has realizado. Creo que el tema de la sostenibilidad del trabajo es clave, ¿no? Y el cómo transmitimos la comunicación, el lenguaje, para la comprensión de todos, porque una cosa es lo que pensamos, otra cosa lo que decimos y otra cosa lo que hacemos. Ojalá que haya esa sintonía y que el atrapasueños también haya ayudado bastante para poder colar o que se quede, ¿no?, atrapado en el trabajo. Ok. Gracias. Pues voy a intentar, gracias María Augusta, tenemos que ir un poco rápido, entonces tengo que cerrar. Gracias a ti. Vuelvo con Lilian, no logró darle la palabra, no sé lo que está pasando. Nancy, entonces. Hola Nancy. Aló, buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, muy bien. Si puedes recordar de dónde fue la comunidad, el tema y Ya, cómo puede ser sostenible, ¿no? Sí, mi nombre es Nancy Tello, yo estoy desde el Ecuador. Bueno, mi comunidad más bien estaba planteada desde los gobiernos locales de desarrollo, ¿no? ¿Acaso en nuestro país tienen autonomía en todos los ámbitos? Entonces es factible que desde los gobiernos locales se generen cambios profundos en el bienestar, digamos, en el marco de los derechos de las mujeres. El tema que yo había abordado es respecto a los derechos económicos, el acceso al mercado laboral por parte de las mujeres. Habíamos hecho en la comunidad 1, partimos de un diagnóstico sobre el uso del tiempo. Claro, resulta que en nuestro país las mujeres trabajan casi 24 horas de trabajo no remunerado más que los hombres, mientras que en el trabajo remunerado los hombres trabajan 5 horas semanales más que las mujeres. Ahí se ha identificado una brecha de acceso al mercado laboral por parte de las mujeres. La propuesta es qué hacer para que esta brecha se cierre y las mujeres tengan pleno acceso al mercado laboral, por un lado, y por el otro lado los hombres también asuman el trabajo no remunerado, porque si no vamos a seguir en la misma lógica de que las mujeres asumen mercado laboral, trabajo remunerado y trabajo no remunerado, y resulta que están con una sobrecarga, una doble o triple carga de trabajo respecto de los hombres. Entonces, lo que se había propuesto inicialmente es que desde los gobiernos locales, ¿no es cierto?, generar a nivel de agendas locales, que había planteado, agendas locales para la igualdad,
donde ya se mire el desarrollo ya desde una perspectiva de la igualdad, o sea, salirse de la lógica de que los gobiernos locales inicialmente, digamos, históricamente han visto el desarrollo solo desde la parte de la construcción de infraestructura, pero no lo han mirado desde qué es lo que está pasando en el caso de los hombres respecto de las mujeres en varios ámbitos, bueno, en el caso concreto en el uso del tiempo, ¿no? Entonces, de plantear una agenda local para la igualdad y dentro de esta agenda local, políticas ya locales, como por ejemplo, políticas sobre corresponsabilidad y conciliación, el espacio público-privado, construcción de infraestructura, que sí lo pueden hacer para implementar sistemas de cuidado, en tanto y cuanto las mujeres puedan liberar además tiempo de trabajo no remunerado y poder insertarse al trabajo remunerado. También políticas, tener un asocio, hacer un asocio para que el tema del cuidado lo asuma no solo las familias y dentro de las familias de las mujeres, sino también sea asumido por el Estado, en el caso por los municipios locales, por la empresa privada, por la comunidad y también por las familias. Dentro de las familias hacer un trabajo también de sensibilización, en que ya los hombres asuman también el trabajo no remunerado, que sería también un poco aportar con, o motivar a que los hombres asuman las licencias de paternidad que sí existen en el país. Tenemos un marco legal avanzado en ese sentido. Creación también de una normativa legal para la implementación de, como había dicho, de infraestructura, por un lado, digamos, mirado desde la parte del trabajo no remunerado. ¿Y qué hacer para que los gobiernos locales también motiven la inserción al mercado laboral? Por ejemplo, generar capacitaciones desde el ámbito productivo hacia las mujeres, implementar espacios de infraestructura productiva también, capacitaciones en lo que es, lo que es todo lo que es la administración de empresas, etcétera, etcétera, acceso a tecnologías, que se lo puede hacer a través de las TIC, ¿no es cierto?, a través de los infocentros que tenemos acá también en el país, donde las mujeres pueden acceder al uso de tecnología, generar también incubadora de empresas, que son proyectos que son factibles dentro de los gobiernos locales. Claro, pero para partir de esto es que el gobierno tiene que pensar desde aportar al cierre de las brechas. Entonces, ¿qué elementos para la sostenibilidad, digamos, de toda esta propuesta? Porque, como lo había dicho ya Maugen, el tema de género es de corto, mediano y largo plazo, o sea, el cambiar las situaciones, porque también cambian los patrones culturales. Entonces, por ejemplo, yo propondría que, como para que tenga sostenibilidad en el largo plazo, digamos, todas estas propuestas, es que haya una voluntad política por parte de las autoridades, de los gobiernos locales, en el caso de los alcaldes, también que es vital para que se logre, digamos, en largo plazo mantener estas políticas, es partir de un diagnóstico, de un diagnóstico participativo, pero de un diagnóstico que visibilice las brechas de desigualdad. Hacer una planificación participativa conjuntamente con las organizaciones, en especial en concreto de las mujeres, que son las, digamos, el grupo históricamente discriminado, ¿no? Hacer capacitaciones permanentes, una gestión municipal dinámica, y yo creo que también es importante tener un monitoreo y una evaluación y hacer un seguimiento permanente, porque lo que habría que es visibilizar los cambios que están generando estas políticas públicas, si es que realmente son efectivas o no. En el caso, por ejemplo, de las líneas de comunicación, claro, yo creo que es importante también aportar una comunicación inclusiva, como se había propuesto a lo largo de todo este curso, y por ejemplo podrían ser campañas de difusión masiva utilizando estas nuevas tecnologías como las redes sociales, ¿no es cierto? Y en especial sea para también generar cambios culturales, que creo que también es parte de cerrar las brechas. Apropiación por parte de los grupos de mujeres, en este caso apropiación de los procesos y como parte del empoderamiento inclusive de las mujeres,
hacerle también sostenerse en el grupo de las mujeres para a través de ellas también generar seguimiento y monitoreo en el caso a las políticas públicas que están planteando a nivel cantonal. Aprovechar también medios de comunicación locales para también trabajar temas de empoderamiento que había hacia las mujeres, ¿no? Claro, en pos de generar también cambios culturales. Eso es así, en general, la propuesta, creo que están como las ideas más principales. En Excelente. el caso de los no sé, de las ideas principales, de los atrapasueños, yo creo que el sueño principal es pensar en que las mujeres tengan el derecho también a generar un ingreso, a tener una autonomía económica y salirse y aportar y digamos y pelear y luchar para salirse de esta sobrecarga que finalmente estamos todas las mujeres, cómo equilibrar esos ámbitos. Creo que están las ideas principales. Muchas gracias, Nancy. Bueno, yo lo veo súper completo. Mauge, ¿algún comentario? Sí, justamente estaba escribiendo, Elizabeth, para Tenemos que que avanzar, Mauge. Tenemos que ir rápido. Sí. Simplemente, y bien general, ¿no? Creo que para puntualizar específicamente lo que mencionabas, Nancy, hay que tener lineamientos de políticas en materia del cuidado, creo, bien claras. No nos olvidemos también de que el sistema tiene que ser público y privado, es decir, la responsabilidad y la garantía de la diversidad de políticas que se vayan a implementar, ¿no? Tener también un esquema de incentivos para la provisión de servicios de cuidado, ¿no? Por las empresas y otras entidades. Es clave de que se incluya la empresa privada y la responsabilidad social de esta, ¿no? Fiscalizar, dar seguimiento, ¿no? A las aplicaciones de las disposiciones. Sí, Ecuador está bastante avanzado en eso. Hay que hacerles esa fiscalización a las disposiciones legales, ¿no? A través de los mecanismos de participación social que tengan. Por ejemplo, ¿no? A los centros infantiles, a las cunas, entidades públicas y privadas, etcétera, ¿no? Como algunas ideas también. Gracias, Elisa. Gracias, Nancy. Continuamos con Patricia Galvez. ¿Aló? Patricia. Ok, no funciona por el momento. Pasamos con Sandra Hernández. Sandra. ¿Aló? No. Ok, entonces Telasim. ¿Aló, Telasim? Ay, no logramos. Por favor, si nos pueden indicar en el caso de que no tenga micrófono o de que no pueda participar. Telasim. ¿Aló? Hola. Sí. Hola. Perfecto. Hola. Sí, buenos Aló. días. Le escuchamos. ¿Telasim? Se oye mal. ¿Aló? Parece que hay un problema de volumen. Hola. Sí. Aló. Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Hola, buenos días. Buenos días. Yo soy Telasim y hablo desde el Brasil, de Rio Grande do Sul, que es al sur de mi país, de la capital Porto Alegre. Y es un placer hablar con ustedes, con vos. Y quiero que mi español no es muy bueno, pero me voy a esforzar para que me entiendan. Fue un difícil trabajo para mí porque en mi país hay un golpe en curso. No sé si puedo hablar sobre eso un poquito, pero voy a hablar rápido porque las políticas públicas para mujeres están sufriendo un desmanche muy grande, están se acabando. Y está complicado en ese momento de avaliar, de hacer la avaliación sobre eso.
pero estamos trabajando en, como yo escribí en mi comunidad soñada, que la participación de la mujer en la política es muy necesario, visto que nuestro Congreso es de amplia mayoría de hombres y hombres de la iglesia, hombres blancos y cuanto más mujeres tuviéramos en la política, sabemos que cambiamos la vida de nuestro país y nuestras vidas. Yo escribí sobre la Procuraduría de la Mujer, que hay en 4 estados de mi país. Hay en São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul y Goiás. Y también hay la Procuraduría en el Senado y hay la Procuraduría en la Cámara Federal. Los proyectos es presidido por una diputada, que es la diputada que yo trabajo, y estamos implementando en este momento el espacio físico, y por eso yo escribí que es importante que nosotras tenemos en vista que los espacios de poder, los espacios de la política, los espacios públicos principalmente, son espacios construidos, son espacios para hombres, son espacios masculinos. Y al proyecto, al caminar del proyecto, yo veía con mi experiencia de mi trabajo y cuando leía sobre los módulos del curso, yo me di cuenta que es necesario cambiar estos espacios, es necesario feminizar estos espacios para que las mujeres se sientan en sus casas, para que las mujeres puedan salir de sus casas con sus hijos y hacer las cosas públicas sin preocupación y con tranquilidad. Necesitamos estar ocupando esos espacios y capacitando a esas mujeres para que las mujeres saiban que tienen el apoyo del Estado para que puedan participar de la política, para que puedan estar en los espacios de poder. La política pública en Brasil pasa de forma transversalizada en varios sectores, pero en la salud, en la educación, son sectores que están siendo masacrados en este momento, y yo quería aprovechar el espacio aquí del curso para hablar sobre eso, porque pasamos a la semana anterior con un caso muy grave de estupro colectivo, y en Brasil, las mujeres en Brasil están todas movilizadas denunciando este y otros casos. La Procuraduría de la Mujer hace parte de la red de enfrentamiento a violencia contra la mujer en mi estado, y acompañamos casos colectivos de violencia, no acompañamos casos individuales, porque hay otras partes de la red que son responsables por eso, pero nosotros hacemos un trabajo de denuncia junto al Ministerio Público, junto a la Defensoría Pública, para que los casos de violencia del Estado contra mujeres y meninas son los que más nos preocupan y los que más actuamos en conjunto con las otras partes de la red. Yo quería agradecer mucho, me encantó mucho el curso. Voy a traer para mi trabajo las cosas que aprendí, que estoy leyendo del módulo 4, ainda algunos conceptos que es bueno revisarnos y tenernos en nuestro día a día de trabajo para luchar para que el mundo sea de igualdad entre hombres y mujeres. Muchas gracias. Gracias, Delasim. Bueno, un contexto un poco difícil. Mauge, ¿quieres comentar algo? Sí, quería preguntarle a Delasim qué están haciendo en relación a este tema de la muchacha que ha sido violada por tantos hombres.
tengo entendido que ella ha sido amenazada, si está a buen recaudo, cómo están viendo esta situación y a qué instancias o qué medidas legales se van a interponer. Ella está con respaldo del Estado, ¿no? Está protegida en este momento siempre. Ella vive en Río de Janeiro, es una niña, y entonces el delegado que estaba acompañando su caso fue cambiado para una delegada porque ella no acreditaba, no lo creía que ella tenía sido estuprada. Tenía un entendimiento muy torpe sobre eso y la actual delegada del caso está llevando a cabo y están buscando a cada uno de los estupradores. Y las mujeres del movimiento de mujeres en Brasil todo están movilizadas. Hoy es un día nacional, al final de la tarde, es un día nacional de lucha contra el estupro, contra la violencia sexual. Estaremos todas en la calle para denunciar que no aceptaremos más ninguna mujer que sufra violencia sexual. Estamos denunciando a cada día, todos los días desde el acontecimiento a las 8 de la noche, postamos vídeos diciendo no al estupro. Entonces estamos en red, conectadas con las mujeres en todo Brasil, haciendo una campaña muy fuerte, inclusive con nuestra presidenta Vilma, que está denunciando también y está yendo a los estadios para denunciar tanto el golpe cuanto lo que aconteció con la niña. Muchas gracias, Telasim. Ojalá puedas compartirnos en el foro de discusión algunas de las fotografías o documentos. Sí, del video, yo voy a mandar, puedo mandar sí los videos para vos, para ustedes. De acuerdo, vamos a tratar de mantener este espacio para ustedes, pero va a llegar un momento que lo vamos a tener que cerrar, pero estamos pensando en cómo mantenemos la comunicación, con qué sistema para todos los grupos que han participado en el curso. Les mantendremos al tanto. Gracias, Telasim, y suerte con todo. Lilian, no veo, sí, ya veo su micrófono. Lilian, ya tiene el micrófono. Lilian. Bueno, ¿sí? Lilian. Ahí veo que está offline, entonces seguimos con Sandra Hernández. Sandra. Aló, Sandra, ¿ya tiene el micrófono? Sandra. No funciona. Ok, entonces vamos a intentar de nuevo con Patricia. Patricia. Aló, Patricia. Patricia. No. Ok, entonces vamos a hacer Nancy ya. Fernanda. Hola, Fernanda. Fernanda. No lo logramos. Elba. Hola, Elba. Bueno, es difícil conectarse. Vamos a intentar con Carol. ¿Quién está aquí? Es un tema de... Es Mauge. Ok. ¿Carol? Hola, Carol. Sí, hola, ¿me escuchan? Perfecto. Empecemos. Hola, Carol. Hola, muy buenos días a todas. También yo quiero empezar agradeciendo este curso y tanto la retroalimentación pues de mi moderadora como de la compañera que me tocó, porque yo les cuento rapidísimo, sé que el tiempo es muy, ahora sí que apremiante. Entonces, bueno, yo soy Carol, soy de México
y yo lo que decidí hacer es mi comunidad soñada, aterrizarla a un municipio y desde una figura que es la Defensoría Municipal. Es un municipio que está en el Estado de México. Quien no conozca el Estado de México en mi país, bueno, en temas de violencia contra la mujer y en general en temas de derechos humanos, es un estado en donde pues ya se han levantado varias alertas de género y en donde hay muchísima violencia. Entonces el tema de derechos humanos es muy grave. Yo decidí hacerlo aquí porque considero que pues debemos de tener las mujeres cada vez más valentía. En el caso del municipio que yo estoy manejando esta figura de la Defensoría Municipal, sería la primera vez que una mujer tiene un cargo en este municipio con estas características, y a mí me ayudó muchísimo el curso porque me permitió visualizar y tener de una manera más clara cómo quisiera yo materializar todas estas ideas y todos estos proyectos. Básicamente yo me toco, si tomáramos esta matriz de Karen Levy, me topo con varios problemas, ¿no? Por ejemplo, el tema de los compromisos políticos. Esto hay que decirlo, muchas veces, al menos en mi país, y yo creo que muchas de las hermanas latinoamericanas que nos escuchan, el gran problema que tenemos es que cuando hay un cargo que aparentemente la Defensoría Municipal es un organismo autónomo, de repente pues no, sí va a ser tendencioso con cierto partido político, y eso pues para mí es muy grave, porque cuando tú te vuelves tendencioso a un partido político, pues dejas de tener como maniobra para realmente trabajar y estar favoreciendo, en este caso, pues a toda la comunidad. Es una comunidad muy difícil también porque hay unas brechas muy distintas. Yo traté de plasmar todo lo que conozco, porque también ya he trabajado en otros momentos en el municipio, y tiene tres zonas que son, digamos que la zona tradicional, que en donde están indígenas, sobre todo de la rama otomí. Está la zona residencial, que además es una zona en donde evidentemente está pues la gente más pudiente de México y muchas personas del extranjero, y está la zona popular, en donde es una zona intermedia porque tiene quizá un poco más de infraestructura que la zona tradicional. Sin embargo, también lo que me falta decir es que la zona tradicional es zona de comuneros. Entonces, tratar de embonar en estas tres zonas el tema de los derechos humanos, pues obviamente va a ser una labor titánica, porque además las personas que en otros años, a partir de los años 90, que se creó en el Estado de México la Comisión de Derechos Humanos, las personas que han llegado a estos cargos, repito, sí han sido personas en donde cuando han sido electos por el Cabildo, evidentemente han ayudado más a los partidos políticos que realmente a la población. Entonces, a mí me ayudó muchísimo, les digo, este tema de tratar de ver cómo voy a materializar eso. De las propuestas que yo hice, les comento que era hacer una charlas con café, es decir, empezar a tocar las puertas con la comunidad, en específico tocar el corazón de las mujeres y empezar a tener contacto con ellas, para que con base en eso se pudiera hacer un trabajo desde la raíz, en donde ellas empezaran a ver cuál era su autoestima, su empoderamiento, las oportunidades que tienen, empezaran a visibilizarse, a conocerse, y también un tema importante, el tema de la independencia económica, ¿no? La mayoría de las mujeres, y eso es algo, un dato curioso, a pesar de que son de zonas muy distintas, digamos que predomina esa característica. Entonces, ver cómo ellos pueden ser pues autosuficientes en esa parte. Y otra cosa que me encantó y que me sirvió también del curso fue el tema de Morena Herrera, donde nos hablaba de uno de los proyectos que hizo. Entonces, a mí me encantaría replicar esa parte de generar en el municipio una frase, obviamente sobre el tema, con el logotipo del municipio, porque yo creo que esto le daría una identidad muy importante. Y otra cosa que puse fue hacer un cineclub de género. Creo que a través del arte, en este sentido, a través de las películas, que sean obviamente con perspectiva de género, pues puedo hacer yo que mucha de la gente pueda participar, y tratar obviamente de hacer estos cursos de capacitación. Yo me sumo a esa idea que dijeron que a través de la capacitación que nosotros podamos dar, y aparte hasta de mi propia capacitación, pues vamos a tener esa cultura de la prevención. Si bien en el municipio en el que yo estoy aterrizando mis ideas no es un municipio que está
considerado de alto riesgo en temas de la violencia, realmente no podría afirmar esto por las estadísticas, porque falta mucho trabajo. Parte de las cuestiones que Mauge me decía era, bueno, tienes que empezar a ver indicadores, tienes que empezar a hacer todo un mapeo para que tú puedas ir construyendo, pues obviamente de la nada, ¿no? Porque pues en esto seríamos pioneros. En cuanto al tema del atrapasueños, a mí algo que se quedó, pues obviamente es el tema del miedo, ¿no? Sí, sí tengo el nervio, lo confieso, pero también es decir, que se quede el miedo, hay que echarle todas las ganas, hay que esforzarse, se puede al máximo, hacer cada uno de los programas realmente bien planteados, toparme con que a lo mejor el presupuesto que dan no es un gran presupuesto, sin embargo, que la liga se estire al máximo, y como hacen eso, pues repito, tratar de lograr los objetivos. Entonces, pues yo al contrario sí pediría ayuda, que el foro no se cerrara, que siguiera la retroalimentación, y pues muchas gracias. Yo me uno a este tema de que debemos seguir pues en colaboración, y pues al final de cuentas la hermandad entre nosotros pues rebasa fronteras, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Carol. Sí, a veces nos sentimos un poquito solas en la lucha, entonces es importante sentir también que otras personas están empujando proyectos. Mauge, ¿algún comentario? Sí, yo felicitarle a Carol por que ya, se anime a participar y por ser la primera mujer que va a ocupar ese cargo, y ojalá lo logre. Yo creo que sí, está preparada y tiene muchas ganas. Ojalá que todas tengamos suerte en que Carol asuma ese reto. Creo que tiene una ventaja, es que ella conoce muy bien a su sociedad, que tome en cuenta el contexto sociocultural, ¿no? Eso es importantísimo, que conozca a la gente con la que va a trabajar y va a apoyar, que no tenga enfoques asistencialistas, que sea vertical, sino más bien todo lo contrario, que apoye, que ayude, que sea muy solidario en su trabajo. Nada más. Perfecto, pues seguimos en contacto. Tengo que ir un poco rápido, ya son las 10:30. Gracias, Carol. Seguimos con Fernanda, que parece que normalmente ya tiene micrófono. Fernanda. Hola. Hola, ¿Me escuchan? Fernanda. ¿Sí? Sí, bien. ¿Cómo están? Muy bien. Yo soy Fernanda Puzzi, soy partera, soy de Uruguay. Mi comunidad soñada estuvo concentrada en el lugar en uno de los lugares donde realizo mi trabajo, mi labor, que es en el Pereira Rosell, que es una maternidad, centro de referencia de nuestro país, y donde la temática que elegí fue trabajar un poco por el cotidiano de ver cómo se maneja el cuerpo de la mujer y cómo se visibilizan a veces los derechos, o se invisibilizan los derechos de las mujeres, y pensando en abordar esa temática un poco por la sensibilidad que a uno le toca vivir diariamente. Mi trabajo estuvo enfocado a realizar una tarea que capaz que es un poco ambiciosa en el aspecto de pensar en trabajar varias áreas al mismo tiempo, que es como pienso que podría darle sostenibilidad al proyecto. Porque creo que estamos parados en un lugar donde, si bien de parte de las autoridades hay como una sensibilidad, donde uno trabaja el tema y es como bienvenido, no genera en principio grandes resistencias, eso está muy claro desde lo discursivo, pero en realidad en las prácticas todavía hay muchísimo, y que a veces que lo discursivo apoye o diga que sí, que se trabaja en género, que se trabaja con perspectiva de género, hace que a veces sea más difícil todavía introducir los cambios, porque no se ve claramente cuál es el concepto o cuáles son las cosas que hay que modificar. Entonces planteé como diferentes líneas de estrategia para trabajar, una que tiene que ver con las autoridades y buscar o generar una estructura dentro del hospital que pueda abarcar directamente la visión de género para poderla transversalizar, pero que haya una instancia, un grupo que pueda trabajar, porque me gustó cómo estuvo planteado el proyecto que se presentó desde la Intendencia en la conferencia anterior, ¿no? Como desde ahí se va y se trabaja en todos los ámbitos, en todos los sectores, y a su vez recabando representantes de todos los ámbitos que tiene el hospital.
Y por un lado trabajar con las autoridades en modificar bueno, las maneras, las estructuras edilicias también para que sean más amigables y que se considere esto del respeto al cuerpo, la intimidad, ¿no? Buscar esos espacios que no sea un obstáculo estructural. Por otro lado, trabajar con lo que tiene que ver las usuarias, en recabar. No hay ningún trabajo, no hay estudios, son muy pocos que los he participado en los pocos trabajos que hay de recabar la información directa de las usuarias y de las mujeres en cuanto a lo que quieren, cómo consideran que deben ser atendidas y cuáles son los servicios que ellas consideran más importantes. Entonces, me parece que trabajar una línea con ir directamente a pensar con ellas cuáles serían las mejores posibilidades también me parece muy importante. Pero otra pata muy importante que planteé es que hay que trabajar con todo el equipo, ¿no? Muchas veces las capacitaciones están centradas en los médicos, en las parteras, en, bueno, ¿no? en infraestructura o en tecnología y confundir, mejorar la calidad de asistencia con adquirir más tecnología. Y entonces me parece que trabajar con todo el equipo, todas las personas que tienen contacto con las usuarias, con las mujeres en su transcurso por el hospital, me parecía muy importante. Y ahí hacer talleres de sensibilización, talleres donde se puedan juntar, donde puedan estar mezcladas las diferentes disciplinas, porque también otra de las cosas es que está muy dividido. Bueno, hoy capacito a los médicos, otro día capacito a las parteras, otro día a las licenciadas en enfermería. Entonces, hacer ámbitos de discusión y de sensibilización donde las profesiones estén mezcladas, donde puedan haber no solamente profesionales, sino las auxiliares de servicio, la portería, administrativos, y eso hacerlo como algo que esté de manera anual, que sea algo que no sea un lugar puntual. Para eso tiene que estar todo el tiempo interrelacionado, y por eso me parece muy importante generar un comité donde se pueda constituir y tener esta visión de género y poderla trabajar en todos los ámbitos, y al estar conformado ese comité, eso sería algo que se mantiene en el tiempo y que puede ser algo que esté más allá de ese momento puntual o que se haga en el correr de este año. Y ahí plantearme como diferentes proyecciones en cuanto al corto y a mediano y largo plazo. Esto de, bueno, lo que queremos concretar ahora, que se conformen estos grupos, que se forme este trabajo en estas diferentes áreas, pero después pensar en que esto se mantenga en el tiempo, y ahí este trabajo de que estas estructuras que se modifiquen o que se generen sea algo que se pueda sostener. Para eso un punto muy importante que hay que trabajar y que realmente me ha permitido el curso pensar en esto, que realmente era algo como que uno a veces no lo tiene integrado, es la parte económica, la parte presupuestal, ¿no? Uno como que va, plantea, vomita en la dirección los proyectos que quiere, pero esto de pensar en que si no hay un presupuesto o no hay algo de lo presupuestal directamente dado para eso específicamente, tiende como a caer en el tiempo o tiende a hacerse una vez en un momento puntual, pero después al año siguiente ya no hay nadie que lo haga o ya no hay nadie que lo ejecute. Entonces, eso me parece que es algo que no tengo resuelto realmente, pero que me parece que el curso y todo lo que se fue hablando me abrió la mente para poder pensar en esto como algo muy importante y que es lo que le puede dar sostenibilidad a los planteos o a los proyectos que se puedan plantear. El atrapasueño me pareció como algo muy ingenioso para pensar, ¿no? Estamos como capaz que más mentalizados a escribir y a pensar cómo decir las palabras, pero cuando uno tiene que buscar imágenes o otra forma de expresarse para transmitir conceptos, a veces la dificultad hace que también uno tenga que pensar los conceptos un poco mejor o un poco más. En la red creo que dejé plasmado que desde el lugar donde se debe trabajar, porque puse palabras que tienen que ver con transmitir la igualdad, pero el amor, la paz, tratar de hacer esos cambios en armonía con el entorno en el que estamos, que me parece como muy importante poder trabajarlos desde ahí. Y bueno, y centralmente puse como
el cuerpo de la mujer como la parte central, porque es la que siento que se encuentra fuertemente vulnerable, y que donde, además de vulnerable porque hay muchos derechos que se encuentran vulnerados, pero es como el más invisibilizado, ¿no? El más normalizado en el ámbito en el cual estoy, ¿no? Y entonces trabajar desde poniendo en el centro eso, más allá de que uno pueda trabajar en talleres de sensibilización con cosas más amplias, con derechos, con perspectivas de género, por supuesto, en todos los aspectos, pero trabajando eso que me parece que es algo que puede hacerse carne y puede mostrarse rápidamente para que el resto de los integrantes del equipo que trabajamos puedan visualizar el problema y puedan darse cuenta de las diferencias y las cosas que cómo están pasando. Y vuelvo a esto de mantener en contacto directamente con las mujeres, ¿no? No perder esa perspectiva que es la que nos puede ir como encauzando o volviendo a planificar las estrategias que queremos modificar con la usuaria directamente, ¿no? O sea, tener como todo el tiempo presente la voz directa de las mujeres, que es algo que no pasa hoy por hoy. Okay. Muchas gracias, Fernanda. Tenemos que pasar a otra. Sí, tienen que tener como lo que dices, ¿no? El atrapasueño es que realmente, cuáles las ideas claves que tú quieres transmitir cuando ya pases a la fase de tratar de institucionalizar eso, ¿no? ¿Cómo vas a convencer? Mauge. Sí, yo recojo también lo que dice Fernanda sobre la voz de las mujeres, ¿no? Que no somos intermediarias, sino más bien dar la voz a ellas y que ellas sean las que hablen por sí mismas, ¿no? Entonces es importante escucharlas y conocer ese sentir a partir de esa intimidad que ella nos hace conocer a través de su propuesta. Gracias, Fernanda. Ok, muchas gracias, Fernanda. Seguimos con Andrea. Andrea. Ups, pensaba que Andrea ya había pedido el turno. Andrea, parece que tiene problema. Intentamos con Elba, entonces. ¿Elba? Sí, buenos días. Hola. Hola, buenos días. No sé si me escuchan. Sí, muy bien. Puede empezar. Bueno. Por favor, brevecito. Sí. Bueno, buen día. Mi comunidad soñada se trata sobre el derecho a la igualdad que deben de poseer las mujeres que están adscritas o que se forman como cadetes en la Escuela Militar de Enfermeras. Yo pertenezco a las Fuerzas Armadas desde hace aproximadamente 30 años. ¿Qué país? Pues, ¿Qué lugar? México. Okay. México. Pues es una cultura completamente patriarcal, y donde tanto la estructura y orgánica nos las dan nuestros reglamentos, y esto también tiene transportado los roles y estereotipos de género en los cuales las mujeres se deben de dedicar a un área. Existe una gran segmentación en el mercado laboral, y por lo cual es una profesión o es una escuela altamente feminizada, solo entran mujeres, y también mi idea es mejorar la eficiencia terminal, puesto que a lo largo de 4 años que se forman hay un índice de baja muy elevado. No tienen tampoco muy claros sus derechos sexuales y reproductivos, ni su ejercicio. Y también hay que mejorar. Tenemos actualmente un programa, un Proigualdad Sedena, pero está más que nada destinado o está formado por acciones que tienen que ver con mejorar la condición de las mujeres y no su posición. Hay muy poca gente dentro de la estructura que tiene conocimientos en género, y lograr que estos permeen y que los programas se hagan pues realmente con cosas que impacten a las mujeres es algo difícil dentro de la institución. Y más que nada porque la norma marca que las mujeres pues están principalmente en las áreas de los servicios, que son como enfermeras, en medicina, y hasta el 2007 ingresaron mujeres a las especialidades de las armas, por lo cual tenemos que esperar alrededor de 40 años para que una mujer llegue y cumpla con la trayectoria profesional que debe para alcanzar el grado de general. Ahorita hay mujeres generales, pero son de servicio, para que llegue a ser una general de arma. Entonces, pues hay
que impulsar eso, hay que diseñar políticas institucionales que permitan que esas mujeres alcancen esos grados y irlas acompañando. Y parte de este acompañamiento pues tiene que surgir desde la escuela. Aquí hay parte importante, es que para que sea sostenible tiene que tener la autorización del secretario de la Defensa, si no es un proyecto que no se puede institucionalizar. Entonces hay que ser muy firmes y muy claros en lo que se quiere y para qué se quiere hacer el proyecto. Y por supuesto se presenta el proyecto una vez que ya se tiene toda la información, todo el diagnóstico, en qué va a consistir el proyecto y los resultados que se esperan. Pero todo eso hay que cuidarlo antes de, no se pueden ir haciendo modificaciones sobre la marcha. Entonces sí es algo, pues algo complicado. Si no está uno dentro de la escuela y no se tiene un diagnóstico actual. Y para tener el diagnóstico actual yo debo de hacer una solicitud y decir cuál va a ser mi proyecto. Ok. Mauge. Sí, simplemente tal vez indicar de que el diagnóstico puede ser uno de los primeros pasos que nos acerquen al estado de situación y poder mirar qué es lo que podemos hacer y en qué plazos. Entonces creo que es necesario mirar este proyecto, como ya lo dice, para poder iniciar o saber dónde estamos pisando, ¿no? Para por lo menos plantearnos qué modificaciones y en qué tiempos, eso es claro. Ok, muchas gracias, Selva. Pasamos con Andrea. Andrea. No logramos conectar con Andrea. Me dicen también que Patricia. ¿Dónde tengo? Ok, vamos a intentar con Patricia Galvez. Patricia. Patricia y Andrea tienen el micrófono, pero bueno, parece que no funciona. Tengo también a Ángeles aquí. Ángeles. Ángeles, ya tiene el micrófono. Hemos tenido 6 personas y tenemos 5, entonces que faltan. Faltaría Andrea, que no logramos conectar. Pues voy a abrir los micrófonos de Andrea. Ángeles, Elba, acabamos de hablar. Fernanda también, Lilian, Nancy ya. Patricia Galvez. Tenemos también a Sandra Hernández. Sandra. Sandra. ¿Sí? Ah, sí. ¿Es Sandra? Sí, soy Sandra, ya por fin. Muy bien, pues voy a cerrar los otros micrófonos. Ah, ok, que parece que se conectó 2 veces, por eso tengo 11 personas. Ok, muy bien, empecemos. Sí, bueno, Sandra Hernández soy, de México, y lo que yo estoy trabajando, o estaba trabajando en este curso, es sobre los embarazos en las adolescentes, que eso hace que de pronto ellas no puedan tener un desarrollo como se espera, porque se tuvo su vida profesional, su vida inclusive hasta laboral, porque como no pueden tener mejores condiciones por la falta de preparación, eso es lo que yo estuve trabajando. En cuanto a las observaciones que me hizo mi compañera de nuestro trabajo, pues ella sí me mencionaba que pues hay algunas cosas que yo he considerado para hacerlo sostenible, como puede ser la sensibilización a un grupo considerable de actores que son padres de familia, maestros, directivos, comunidad escolar, y estoy involucrando algunas instituciones que son especialistas en cuestiones de género y aparte dentro de la misma autoridad municipal estaría trabajando con cuestiones de salud, con cuestiones de integralidad de la familia, que es el DIF, pero sí me hacía falta como buscar
cómo llegar a a los contextos de familia, porque también nos podemos encontrar con costumbres y con usos, porque nuestro país es meramente, como lo comentaba nuestra compañera anterior, pues sí es un poco patriarcal o machista de entrada, pues. Entonces sí, ella me hacía como delimitara de qué manera voy a poder entrar. Entonces sí, hay que trabajarle aún. Considero que dentro de las cosas que me deja este curso, pues sí son muchos aprendizajes, temas o temáticas que yo de pronto no trabajaba o desconocía, y también pues utilizar la transversalización, que es algo importante para que sea un poco más integral y que llegue a todos los actores y que se beneficien las personas que realmente nosotros queremos que se trabaje con ellas. Muy bien, gracias. Mauge, ¿algún comentario? Y que en términos de sostenibilidad también creo que más allá de solamente la sensibilización, hay que mirar los compromisos también de gestión. Me refiero a estas instancias del Estado, de que se pueda contribuir a partir de ellos en un compromiso más de largo plazo, ¿no? Para que sean más sostenibles también las acciones. Si bien, digamos, un primer paso puede ser la concientización, que es clave, ¿no? Que la gente sepa por qué está trabajando, para que eso también tenga mucho más alcance, ¿no? Entonces, eso sería en breve. Ok, bueno, vamos, nos quedan 3 personas que no han podido presentar, que son Andrea, Ángeles y Patricia. Voy a abrir los micrófonos. Si intenten hablar, Andrea, Ángeles y Patricia, tienen los micrófonos habilitados, o sea, de mi parte. O sea, tienen la palabra. Intenten hablar para ver si las escuchamos. Parece que no tienen problema con su micrófono. Pues creo que vamos a tener que cerrar porque son las 10:48. Como les decía, tenemos el otro grupo a las 11. A mí me pareció por las exposiciones que pues han tomado forma los proyectos. También tengo en cuenta que ustedes quisieran poder seguir en contacto, entonces eso lo tengo apuntado y vamos a ver cómo se puede, porque pues como decía Mauge, ¿no? Algunas personas estaban ya en camino con ya proyectos ya diseñados, y es como este curso les permitió como darle continuación, pero otras personas están al inicio y pues supongo que eso se sentirá bien como de poder tener algún seguimiento, poder compartir algunas dudas. Eso vamos a ver cómo hacemos. En cuanto al curso como tal, como saben, normalmente esta web reunión era el 27, pero pasamos a hoy miércoles, estamos el 1 de junio y el curso está previsto que cierre el 3 de junio, o sea, en 2 días. Mañana vamos a habilitar, o esta noche, el foro de cierre. Ustedes van a poder decir o sea, comentar sobre el curso, sus expectativas. Por favor, no duden en poner sus ideas. Es muy importante para nosotras porque siempre tratamos de mejorar la modalidad para que sea más adaptado a ustedes. Tenemos muchas preguntas nosotras sobre el uso de la plataforma, qué tan fácil es para ustedes. Sabemos que algunas personas son más entrenadas o como que trabajan más a diario con esta herramienta, lo cual es el caso nuestro, pero otras personas no tanto. Entonces, es importante saber qué podemos mejorar para que aumentar la participación y el intercambio. En mi juicio han funcionado bien las web reuniones, pero también quisiera saber, conocer su opinión sobre eso.
Entonces, en el foro, por favor, díganos sobre eso, como el interfaz de la plataforma, si los contenidos les han parecido adaptados, comprensibles, adaptados para sus realidades, el tipo de ejercicio también que les pedimos, y el foro, siempre hay una poca participación en los foros, quisiéramos entender por qué. Las web reuniones también son una manera para nosotros de como un foro, pero en vivo, ¿no? Y parece que funciona mejor. También van a tener que llenar una evaluación, pero en el foro pueden ir como más en detalle. Y pues tienen que complementar todas sus actividades para que podamos emitir su certificado. Por favor, manden su tabla de autoseguimiento. Como siempre, si tienen un caso especial o han tenido algún problema personal, se comunican con su moderadora y conmigo y vemos cómo resolvemos este inconveniente. Por mi parte no tengo más, creo, que aportar, solamente agradecerles y pues seguimos en contacto de todos modos. Tratamos fuera del curso de tener algunas conferencias y pues por supuesto ustedes estarán como invitadas a participar. También es muy probable que volvamos hacia ustedes porque nos interesa ver en qué sentido el curso puede tener un impacto en la implementación de proyectos para que pero tal vez en 6 meses o un año, para que nos cuenten cómo les ha ido, ¿no? En su experiencia. Mauge, ¿algo que añadir? Para cerrar. Sí, gracias Elizabeth. Yo decirles también que ojalá que no solamente son los módulos, ¿no? Sino son lo que complementa también el conocimiento a través de las webconferencias y las participaciones. Cuanto más participa la gente, pues el conocimiento no solamente es de la lectura, sino también de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que oímos. Entonces, cuánto de esto se fija en nuestro aprendizaje y en nuestras actitudes a posterior. Entonces, el generar la participación de todas, el promover cuánto aportan y bueno, la idea es que entre todas vayamos cambiando los estereotipos y todo lo que venimos conociendo en cuanto al tema de género en nuestros países, ¿no? Eso es, Elizabeth, gracias. Ok, pues muchísimas gracias a todas, les deseamos un buen día, resto de semana. Por favor, terminen sus tareas, manden la tabla de autoseguimiento y les deseamos lo mejor en sus proyectos. Seguimos en contacto. Hasta luego, chao chicas, chao a todos y todas.